Bueno, vamos a iniciar una serie de vídeos dedicados a los logaritmos, que es una parte de las matemáticas que cuesta un poquito de trabajo, pero que pretendemos con esta serie de vídeos pues aclararla y hacerla mucho más sencilla, ¿verdad? Toda esta parte. Bueno, empezamos con una definición que, como siempre, bueno, como muchas veces en matemáticas, pues parece más difícil de lo que luego es en realidad, ¿de acuerdo? El logaritmo en base a, siendo a un número mayor que 0 y distinto de 1, el logaritmo en base a de un número, al que llamaremos argumento del logaritmo, teniendo que ser ese número mayor que 0, ¿vale? Pues es el exponente al que hay que elevar la base del logaritmo para obtener el argumento, el número p. ¿De acuerdo? Bien, la definición, si la escribimos con una fórmula, pues sería que el logaritmo en base a, la a va a ser un número que yo colocaré ahí en posición de subíndice, el logaritmo en base a de el argumento de otro número que yo llamaré p, y bueno, que he llamado p para mi desarrollo, pues será el número x, si y solo si, aquí estaría la definición, cuando yo elevo esa base del logaritmo a este número, obtengo el argumento que es p, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería lo que yo... Es la misma definición de arriba que está en el recuadrito verde, pero escrito con letras. Lo que yo tengo que tener claro de aquí es que, vamos a ir poniendo cada cosa, lo que yo tengo que tener claro de aquí es que logaritmo está íntimamente relacionado con las potencias y los exponentes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir viendo, pues aquí yo tengo, esa a sería la base del logaritmo, esta p sería el argumento del logaritmo, y este valor x pues va a ser el valor del logaritmo, que es el logaritmo en sí. Y hay que fijarse cómo se relacionan con la fórmula que está a la derecha, que es la fórmula de las potencias. Nos damos cuenta que la base del logaritmo va a ser la base de la potencia, el logaritmo es el exponente al que yo tengo que elevar esa base para que me dé la potencia, que es el argumento del logaritmo. ¿De acuerdo? Miro un poquito despacio todas estas expresiones y ahora vamos a ir ya poniendo ejemplos. Vamos a quitar todo esto y lo que es importante es que yo tenga claro eso, que el logaritmo es igual que exponente. O sea que cuando yo tenga que trabajar con logaritmos, pues tengo que cambiar el chi a exponente y relacionar el logaritmo con exponentes. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos muy sencillos que nos van a hacer entender de una forma muy fácil lo que es el logaritmo y la fórmula esta que hemos puesto ahí. Ya veremos cómo al escribir números pues nos resulta mucho más claro. Vamos a poner en un primer lugar el logaritmo en base 2 del número 8. El logaritmo en base 2 del número 8 pues será un número que yo tengo que buscar y tengo que ver qué número es, ¿vale? Como hemos dicho que el logaritmo es equivalente a trabajar con potencia, pues yo voy a trabajar con potencia. Entonces tengo que escribir una expresión que me pueda servir para yo encontrar ese valor x del logaritmo. Tiene que ser un número tal que cuando yo la base del logaritmo la eleve a ese número, pues me dé el valor del argumento, que en este caso es 8. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer es pensar qué número es ese. Y ahí tengo yo que el logaritmo es igual que exponente. Pensar en logaritmo es pensar en exponente. ¿Qué número tengo yo que colocar ahí? Pues lo pienso un poquito, es muy fácil, y sería 3, puesto que 2 al cubo son 8, 2 por 2 por 2 son 8. Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es 3, y ese sería el valor de este logaritmo. El logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a 3 da 8. Bien, yo creo que este ejemplo ya aclara bastante la relación que hay entre los logaritmos y las potencias. Vemos que es mucho más fácil de lo que parecía, con las letras y con la definición, mucho más sencillo. Vale, vamos ahora al logaritmo en base 3 del número 9 y vamos a ver qué valor tiene. Tengo que hacer lo mismo, tengo que transformar mi fórmula, mi expresión de logaritmos en una expresión de forma de potencias, que para mí es más fácil y me va a ser muy sencillo encontrar el valor s de x. ¿A qué número tengo que elevar la base del logaritmo? Sería qué valor tengo que poner ahí en el exponente del 3 para que me dé el argumento, que es 9. Y volvemos a tener la idea de que logaritmo es igual a exponente. Bien, ¿qué número tengo que poner ahí? Pues es muy fácil. ¿A qué número elevo 3 para que me dé 9? Pues muy sencillo, lo elevo a 2. Entonces el logaritmo en base 3 de 9 es 2 y ya tengo este también hallado. Vamos ahora a los logaritmos en base 10 y de
y vamos ahora al logaritmo en base 10 de este número, por ejemplo, 1000. El logaritmo en base 10 lo usaremos mucho, ahora haremos una aclaración. ¿Cuál es el valor del logaritmo en base 10 de 1000? Pues tiene que ser un número x, que en un principio no sé cuál es, y tiene que ocurrir que cuando yo eleve la base del logaritmo 10 a ese número, pues me dé 1000. Volvemos otra vez a escribir que el logaritmo es igual que exponente, y yo lo que tengo que hacer es eso, para buscar el logaritmo, buscar un exponente. Es muy fácil. ¿A qué número tengo yo que elevar 10 para que me dé 1000? Pues muy sencillo, a 3. Entonces 10 elevado a 3 da 1000, porque 10 por 10 por 10 son 1000, y ese sería el valor del logaritmo. El logaritmo en base 10 de 3 da 1000. Bueno, lo que sí es importante que vamos a indicar ahora es que normalmente, y siempre vamos a hacerlo así, cuando yo no indique la base, en un logaritmo, pues se va a sobreentender que la base del logaritmo es 10. Estos son los logaritmos decimales, que son uno de los dos logaritmos que yo tengo en las calculadoras, y pues pasa igual que cuando en una raíz cuadrada no se pone índice, se sobreentiende que es 2, pues en un logaritmo, cuando no hay base, pues se sobreentiende que la base es 10. ¿De acuerdo? En matemáticas, pues esto se hace mucho, se sobreentienden ciertas cosas cuando no están escritas, ¿verdad? En exponentes, en signos, pues en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues hay que saberlo, porque cuando yo no tenga base, pues se entiende que la base es 10. De manera que no la voy a escribir, esa base ahora mismo está parpadeando, pero ya desaparece. Entonces yo cuando había escrito eso, pues tengo que entender que es base 10. ¿De acuerdo? Bueno, eso no puedo olvidarlo, y la base, el logaritmo decimal de 1000, pues es 3, y tengo que entender que eso está así. Vale, vamos a otro logaritmo, y ahora vamos a poner otra base, que extrañará un poco, ¿verdad? Que ponga ahí un número qué número más raro, en vez de poner un 2, un 3, un 4, un 5, porque pongo ahí una cosa más rara. Bueno, los logaritmos en base pues son también muy usados, y ahora diremos cómo se llaman, pero bueno, en principio no hay ningún impedimento para que yo coloque en el lugar de la base pues cualquier número, y puedo poner pues el número que también es un número con todas las de la ley, bueno, y puedo colocarlo ahí. ¿Cuál va a ser el logaritmo en base de elevado a 3? Pues a poco que lo piense es muy sencillo, y por similitud con el anterior, pues es muy fácil. ¿A qué número tengo yo que elevar para que me dé elevado a 3? Pues muy sencillo, ¿verdad? Sigo teniendo que el logaritmo es igual a qué exponente, pero esto es tan claro que ¿qué número pongo ahí? Pues está claro que lo que tengo que poner es un 3, de manera que cuando yo lo eleve a 3, pues me va a dar elevado a 3, claro. Entonces, pues ese sería el valor del logaritmo en base de y aquí tendría este logaritmo, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre también? Pues que igual o parecido a la idea de los logaritmos decimales, cuando la base es se habla de logaritmos neperianos o logaritmos naturales, y ya no se pone L o G, sino que se pone L, se pone LN con la N mayúscula, o bien LN, así escrito con LN minúscula, y se llaman logaritmos neperianos o logaritmos naturales. Es la otra tecla que aparece en la calculadora para calcular logaritmos. Solo están los logaritmos decimales o los logaritmos neperianos, y a pesar de que puede ser un número raro o que no es un número tan frecuente, ¿verdad? O tan, diga que número tan raro en vez de el 2 o el 3, bueno, pues es muy importante el cálculo con los logaritmos neperianos y tienen mucha utilidad. Ya digo que por eso la calculadora pues no está el logaritmo en base 2 ni el logaritmo en base 5, está el logaritmo neperiano. De manera que ahí, en vez de poner el logaritmo en base, pues yo voy a poner LN, que es el logaritmo neperiano. Podéis preguntar a vuestro profesor de dónde viene el nombre ese de Neper, o logaritmo natural, y bueno, nosotros no queremos dedicarle más tiempo a eso, simplemente saber que cuando pone LN, pues la base es el número Bien, pues dejamos eso ahí parpadeando y ya nos vamos a lo último, que es hacer algunas notas, algunas aclaraciones sobre los logaritmos, que aunque están aquí como implícitas, pero hay que dejarlo claro. Primero, no existe el logaritmo de números negativos. Ya en la definición pues ponemos que el argumento de un logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces no se puede calcular el logaritmo de números negativos, ni tampoco se puede calcular el logaritmo de 0. Es decir, el argumento tiene que ser mayor que 0. ¿Vale? Mayor que 0. No puede ser ni negativo ni 0. Tiene que ser siempre mayor estricto que 0. ¿De acuerdo? Eso está claro en la definición que hemos puesto en el recuadro verde, pero aquí pues lo hacemos un poco más hincapié y lo dejamos como más claro. Después,
el logaritmo en cualquier base, valga lo que valga la base de 1, pues es el número 0. Esto no es tan difícil de ver teniendo en cuenta que ¿a qué número tengo yo que elevar cualquier base para que me dé 1? Pues evidentemente a 0. Entonces, como a elevado a 0 da 1, valga lo que valga a, pues eso me indica que el logaritmo en base a de 1 siempre pues será 0. También el logaritmo en cualquier base de la propia base está claro que va a ser el número 1. Pues ¿por qué? Pues porque ¿a qué número tengo yo que elevar la base para que me dé la propia base? Pues a 1, ¿vale? Estas son dos propiedades que a lo mejor no deberían ser muy difíciles, pero es conveniente dejarlo así de claro, ¿de acuerdo? Bien. Y por último, pues es volver a hacer hincapié en lo que hemos dicho antes. En la calculadora solo hay 2 teclas para calcular logaritmos. Entonces, cuando yo ya necesito calcular el logaritmo, por ejemplo, en base 2 de un número que no es potencia de 2, que alguien se lo puede preguntar, a mí me dice el logaritmo en base 2 de 10, ¿y ahora yo qué hago? Evidentemente no lo puedo sacar buscando el número al que tengo que elevar 2 para que me dé 10, porque eso yo no lo puedo sacar con exactitud. Sí puedo hacerme una idea. Si el logaritmo en base de 2 de 8 es 3, pues el logaritmo en base 2 de 10 tiene que ser un poquito más de 3. Un poquito más de 3, teniendo en cuenta que hasta que yo no llegue a hacer el logaritmo en base 2 de 16 no me va a valer 4. Entonces tiene que ser un poquito más de 2. Pero ¿cuánto vale exactamente? Pues no lo puedo hacer mentalmente, ni tampoco lo puedo hacer directamente con la calculadora, porque la calculadora no me da nada más que logaritmos decimales y neperianos. Esas son las teclas que tiene la calculadora: L o G, logaritmo decimal, y LN, logaritmo neperiano. Y son las dos únicas teclas que tiene la calculadora. ¿Cómo puedo calcular entonces el logaritmo en otras bases que no sean ni base 10 ni la base E, si no lo puedo hacer directamente? Bueno, pues tengo que hacer un cambio de base. Y explicaremos un poco más adelante pues las fórmulas del cambio de base que me van a permitir hacer esto. Bueno, creo que como vídeo introductorio pues es suficiente y seguiremos con más información.